diversas pruebas de función respiratoria. Una de ellas es la espirometría, considerada como el estudio más elemental que se debe realizar en cualquier paciente neumópata. La espirometría, en neumología, es el equivalente al electrocardiograma en cardiología. Los equipos para realizar el estudio se denominan espirómetros y han tenido una evolución notable. Antiguamente eran aparatos muy voluminosos, totalmente mecánicos y con un manejo complicado y manual. Se encontraban solo en centros de referencia, lo cual no contribuyó a que su uso se popularizara. En la actualidad, existen múltiples opciones de equipos más pequeños, fácilmente transportables y totalmente automatizados. Se tiene además la alternativa de poder conectarlos a cualquier computadora. Estos avances han disminuido los costos y han facilitado que se tenga más accesibilidad a la espirometría. Este estudio tiene su principal utilidad para determinar si un paciente tiene un problema obstructivo en la vía aérea o no. La causa de esa obstrucción la determinará el clínico analizando la espirometría en conjunto con los otros hallazgos en cada uno de los pacientes. A diferencia del electrocardiograma, el cual es un estudio pasivo en el que el paciente está en reposo, la espirometría es un estudio activo en el que el paciente tiene que hacer un esfuerzo máximo. El estudio consiste básicamente en medir cuánto aire puede soplar un paciente después de una inhalación profunda haciendo su mejor esfuerzo. Se requieren por lo menos 3 esfuerzos muy semejantes entre sí para que el estudio sea completo. Esto es muy importante ya que la correcta realización del estudio es clave para poder sacar conclusiones. La espirometría debe realizarse por personal entrenado que sepa motivar al paciente durante el estudio. Existen lineamientos de calidad que deben ser revisados antes de interpretar un estudio, y esto debe hacerse aún en los equipos automatizados que dan interpretaciones preliminares. Durante el estudio, se pueden medir de manera directa volúmenes exhalados y de manera indirecta la velocidad con la que salió el aire. Asimismo, utilizando las variables de volumen, tiempo y flujos, se pueden obtener 2 tipos de gráficas llamadas de volumen-tiempo y de flujo-volumen. Aunque son muchos los valores que se pueden obtener en una espirometría para detectar si hay obstrucción o no, en la mayoría de los pacientes son suficientes 3 parámetros: la capacidad vital, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, BEF1, y la relación que existe entre ellos dos expresada en porcentaje. Estos valores se obtienen de la curva de volumen-tiempo. En condiciones normales, la mayor cantidad del aire que puede soplar una persona sale en el primer segundo del esfuerzo. Cuando esto no es así, significa que algo lo retrasó, es decir, que hubo una obstrucción. Esto se traduce en una relación BEF1, capacidad vital forzada baja. La severidad de la misma estará dada por el valor del BEF1. Entre más bajo, más severa la obstrucción. La morfología de las curvas es muy útil para a simple vista darse cuenta, primero, si el estudio fue hecho correctamente. Curvas con indentaciones, muescas o irregularidades deben ser desechadas. Otra utilidad de analizar la forma de las curvas es que existe una configuración normal que se altera característicamente en la obstrucción. Así podemos observar que en la curva de volumen-tiempo normal se observa un ascenso rápido y la formación de una meseta. En la obstrucción, la curva se aplanará y puede no alcanzar a formar la meseta. La curva flujo-volumen es la más sensible para detectar defectos técnicos. Asimismo, observando la parte descendente de la exhalación, que normalmente es casi recta, podemos detectar obstrucción al ver que se torna cóncava. Entre más profunda la concavidad y más bajo el pico de la curva, más severa es la obstrucción. Una vez detectada obstrucción, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la causa? Son 2 las patologías responsables de este fenómeno, el asma y la EPOC. La espirometría permite diferenciar entre ambas con una maniobra muy sencilla, la prueba de reversibilidad. Recordemos que en el asma, la causa principal de la obstrucción es el espasmo del músculo lisobronquial, y que en la EPOC hay una disminución estructural en la luz de los bronquios con o sin broncoespasmo. En la prueba de reversibilidad, se aplica un broncodilatador posterior a una espirometría convencional y se repite el estudio para ver el efecto. En los pacientes con asma, habrá una mejoría notoria pudiendo llegar a tenerse un estudio normal. En la EPOC, la mejoría será nula o mínima, pero nunca se llegará a tener una espirometría normal. Además de documentar obstrucción y de determinar si es o no reversible, la espirometría nos indica la severidad de la misma. Esto es muy importante porque la severidad permite hacer la clasificación de los pacientes y en base a esto se harán las recomendaciones terapéuticas tanto para asma como para EPOC. A continuación veremos la realización de una espirometría. Después de haber calibrado el aparato, se le dan las instrucciones al paciente, el cual puede estar sentado o de pie.
Se debe hacer énfasis en que se desarrolle su máximo esfuerzo y que solo siga las instrucciones que se le darán al momento del estudio. Motivar al paciente durante el desarrollo de la prueba es clave para tener un buen estudio. Muy bien, concéntrese, siga mis instrucciones, escuche solamente lo que le voy a estar indicando. Vamos a empezar. Respire normal. Meta aire, póngase la boquilla, sople, muy bien, siga, un poquito más, no, ya me lo terminamos, siga, ya me lo terminamos, siga, un poquito más, muy bien. Se deben hacer un mínimo de 3 intentos y un máximo de 8. Se detiene la prueba cuando hay 3 pruebas aceptables o cuando el paciente se fatiga. Para la prueba de reversibilidad, habitualmente se recomienda administrar 400 microgramos de salbutamol, 4 inhalaciones, y repetir el estudio 15 minutos después usando la misma técnica. Para la interpretación, el primer paso será verificar la morfología de las gráficas, determinando en la curva de flujo-volumen que se haya realizado correctamente el estudio. Posteriormente, la morfología nos dará una idea anticipada de si el estudio es normal o no. La impresión visual debe confirmarse analizando los valores obtenidos. Una relación BF1 capacidad vital baja es indicativa de obstrucción. La magnitud de la obstrucción será determinada por qué tan bajo es el BF1. A continuación, debe definirse si la obstrucción es reversible o no, lo cual se hace comparando los valores pre- y post-broncodilatador. En asma, los más importantes es el cambio de valores entre las dos pruebas. En EPOC, los valores más importantes son los de después de aplicar el broncodilatador. La espirometría solo nos dirá si se observó obstrucción y si esta es reversible o no. El diagnóstico de cada paciente en forma individual tendrá como pivote estos hallazgos, pero deberán interpretarse en función del resto de hallazgos clínicos. Recuerda, la espirometría es la forma más simple y la única aceptada para documentar el diagnóstico de prueba. Solicítela a cualquier fumador mayor de 40 años, sintomático o no. Los diagnósticos tempranos ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes.